Muy bien, pues vamos a nuestro último bloque, ¿verdad? A nuestro último bloque de lo que hemos estado aprendiendo. Y este último bloque tiene que ver con lo que es el aprendizaje significativo. Bueno, pues esto nos va a llevar a poder aprender algo muy importante de lo que es dentro de lo que es la pedagogía, que es una de las bases fundamentales, pero también de la psicopedagogía, y más nosotros que estamos estudiando para poder ser formadores. Perdón, recuerda, estamos siendo formados para formar a otros. Esta es una actividad súper importante dentro del ser humano porque desde que nacemos comenzamos a incorporar conocimientos, habilidades, actitudes, valores, y eso nos permite relacionarnos con todos los demás. Sin embargo, no todo lo que aprendemos se almacena de la misma manera en nuestra mente. Muchas veces recordamos cosas solo por un tiempo muy pequeño, muy breve, especialmente cuando memorizamos sin comprender. Quizá esto te viene a la mente cuando tenías que aprenderte una fórmula de física, que tenías que solamente aprendértela para poder pasar el examen, o cuántos de nosotros aprendimos tal vez una fórmula de química y tú dices, híjole, ¿cuál era este elemento? ¿Cómo se conformaba el helio, ¿no? Y entonces estás batallando porque realmente lo único que hicimos fue memorizar, pero se guardó en nuestra mente como algo muy breve, algo muy pequeño. Cuando hablamos del aprendizaje significativo, pues no es memorizar, es decir, son aprendizajes que se van quedando con nosotros, que se van almacenando en nuestra mente porque tienen una relevancia importante, es decir, han cobrado un sentido personal, y eso es a lo que nosotros le llamamos aprendizaje significativo. Este aprendizaje significativo fue propuesto por un pedagogo, ¿verdad? Americano que se llamó David Oswald, quien dedicó mucho tiempo de su carrera para estudiar cómo aprenden las personas. Y en ese sentido, Aswell comentó que el aprendizaje significativo ocurre cuando viene una nueva información sí, viene una nueva información que se relaciona de una manera importante con lo que yo ya sabía. Entonces, no estoy haciendo una repetición o una memorización sin sentido, sino que estoy construyendo un conocimiento en base a las experiencias, a los conocimientos y a los saberes que ya estaban o que ya eran previos. Obviamente que esto nos da un sentido todavía más importante, pero me gustaría poderte compartir un poquito acerca de lo que es el aprendizaje significativo. Yo espero que no tengamos ningún conflicto. Es un video muy práctico de lo que significa aprendizaje significativo y que me gustaría que lo puedas ver, porque de esta manera vamos a entenderlo de una manera muy rápida, ¿no? Es un videíto. Recuerda que estos videos de todas maneras te los voy a dejar en la descripción de la clase para que tú los puedas estar viendo. Así es que solamente son... Días, compañeros. Hoy hablaremos de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó el conductismo. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento.
Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños. ¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. Muy bien. Bueno, entendiendo esto, pues nos queda un poquito más claro acerca de lo que es el aprendizaje significativo, ¿verdad? Y de esta manera, pues vamos a seguir avanzando un poquito en cuanto a lo que realmente queremos llegar. Les repito, estos videos van a estar, de alguna manera, este, disponibles para que ustedes lo puedan repetir si es necesario, lo puedan volver a tener si es necesario, a la mano, y entonces lo puedan estudiar un poquito más. Bueno, continuamos. Entonces dijimos que el aprendizaje significativo que fue propuesto por David Ausubel nos habla de realmente eh, la información que cobra sentido, la información que se hace presente en nuestra vida, básicamente, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante que hay que diferenciar. ¿Cuál es? Que hay dos tipos de aprendizaje: aprendizaje memorístico y aprendizaje significativo.
El que es memorístico también es conocido como aprendizaje mecánico, consiste en aquella repetición sin comprensión profunda. Por ejemplo, cuando estudiamos para un examen, se nos va a olvidar y probablemente pues se va a quedar ahí. Ya quedó por el momento del examen y probablemente no va a tener una retención a largo plazo, aunque hay información o aprendizaje mecánico que realmente se aprende a largo plazo, muy poco, pero llega a suceder, como por ejemplo, ¿cuál? Las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar realmente se aprenden primero de forma mecánica y después se vuelve un aprendizaje significativo. Te voy a explicar ahorita por qué. Mecánico porque no hay otra manera más que repetición, 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 hasta que se queda dentro de la memoria de quien lo está aprendiendo, ¿no? Ahora, el aprendizaje significativo sucede cuando permanece en la memoria a largo plazo. Y esto recuerda que solamente es cuando tiene algo de relevancia dentro de la persona. De tal manera que las tablas de multiplicar se convierten en algo significativo cuando yo ya sé multiplicar y voy a la tiendita. Entonces digo, ah, yo quiero 2 chocolates, pero los chocolates cuestan 8 pesos. Ah, entonces si son cuestan 8 y son dos, entonces multiplico 2 chocolates que cuestan 8 pesos, son 16. Y es cuando se convierte a significativo, cuando yo le doy un uso particular y concreto y se vuelve atractivo para mí. Entonces, aquí es importante mencionar que también hay tres condiciones que son importantes para que ocurra tres condiciones para que ocurra el aprendizaje significativo. Número uno, tiene que haber material que sea potencialmente significativo, es decir, que debe tener una estructura lógica, debe de estar organizada de manera que esté clara y que yo lo pueda comprender. O sea, no basta solamente con presentar datos o estar desconectados con, o sea, con la información. Es importante que el contenido esté bien elaborado y adaptado al nivel del estudiante. Un ejemplo, por ejemplo, un texto de la historia, aplicándolo un poquito hacia lo que es la fe, un texto sobre la historia de Jesús. Bueno, pues primero debe de estar bien narrado, tiene que tener una secuencia temporal, es decir, de cómo sucedieron las cosas. Se puede hablar incluso del contexto geográfico donde sucedió y también del contexto social. Es decir, se representan los eventos y se representan de manera que tenga una explicación y que pueda tener un orden. Se me viene a la mente cuando Jesús convierte el agua en vino. Entonces hablamos de que estaban en unas bodas. Bueno, habla del contexto donde estaban, contexto social. Ah, eran unas bodas y eso lo empieza a tener presente la persona. Ah, fíjate que Jesús llegó a una fiesta y cuando llegó a una fiesta sucedió algo que nadie quería. Se acabó el vino. O sea, empieza a haber una buena narración. Y después de que se acabó el vino, se acercaron para pedir ayuda. Claro, pues si no hay una necesidad, pues entonces se busca una ayuda, una secuencia temporal. Entonces, todo esto, cuando tiene un orden y cuando tiene una explicación, entonces va a ser fácil que se pueda aprender. Ahora, número dos, de las tres condiciones para que ocurra el aprendizaje. Que tengas conocimientos previos adecuados. Eso es lo que proponía David Ausubel. Es decir, que el aprendizaje no comienza desde cero. Cada persona ya trae una estructura cognitiva. Recuerda que una estructura cognitiva es el conjunto de conocimientos, ideas, creatividad, creencias, expectativas que tú ya tienes previas. Es decir, con lo que se va a conectar la nueva información. Yo conecto la información nueva con algo que ya sabía previamente. Así es que, si por ejemplo, si un estudiante ya aprendió acerca del valor humano, pues entonces podrán comprender un mensaje nuevo. Me viene a la mente el buen samaritano. Ah, yo ya sé la importancia de darle el valor a las personas. Entonces, cuando yo hablo del buen samaritano, que un hombre iba de camino y fue asaltado y fue lastimado, pero hubo alguien que se detuvo, entonces eso le da le da algo más sencillo para aprender al que lo está recibiendo.
¿Por qué? Porque utiliza el mensaje previo que ya tenía, la información previa, y simplemente la compacta. Y esto hace que lo pueda comprender de una manera más fácil. Y por tercer punto, para que el aprendizaje significativo ocurra, pues entonces debe haber una disposición favorable para aprender. ¿Qué significa eso? Es decir, que tiene que ver no con la aptitud, con la capacidad de aprender, sino con la actitud, con el deseo de querer aprender. Es decir, que si alguien no quiere aprender, si está distraído, si tiene miedo, tiene ansiedad, está pensando en otra cosa, simplemente lo que está escuchando como que no le gusta, está rechazando la información, pues la verdad es que va a ser bien difícil que logre comprender la información de manera profunda, y lo único que va a quedar es que va a ser información que va a recordar en un momento y después se va a olvidar. Es de nuestra labor tener que dar un acompañamiento para que entonces podamos darle vuelta a esta parte emocional de la persona en donde hay un cierto rechazo a cierta información, y entonces de esa manera poder, permitir que esa enseñanza pues quede de una manera importante, ¿no? Ahora, para esto pues es a considerar un ambiente de clase donde se fomente esa escucha activa, es decir, que se pueda aprender bien, que se pueda entender bien, que se pueda recibir, obviamente el respeto, la empatía, todo eso favorece para que se pueda estar aprendiendo. Entonces, dijimos que estas son las condiciones para el aprendizaje significativo. Ahora bien, hay un rol importante en este caso del docente, y si me lo permites, por eso anoté psicopedagogo en el aprendizaje significativo. Recuerda psicopedagogo, ¿por qué? Porque estamos viendo principios pedagógicos, pero aplicados también a la parte emocional, es decir, a la parte donde el docente no solamente transmite la información, en donde no solamente está dando o teniendo ahí ¿cómo decirlo? Pues una figura en particular, sino que más bien tiene que ver con que está guiando, está enseñando y está permitiendo información que en este caso el estudiante pueda recibir para que pueda construir pues su propio conocimiento. Y esto solamente se logra cuando la persona que está al frente, el mentor, el comunicador, el formador, pues logra compenetrar dentro de la enseñanza, y entonces con el alumno. Recuerda que nosotros somos un puente para poder llevar la información hacia la mente de la persona que está recibiendo esta información, el que está siendo formado. Es decir, que tenemos que buscar las estrategias para poder lograr. De eso hablaremos en las clases posteriores, pero por lo pronto, pues me viene a la mente hacer preguntas, poner ejemplos, tener un diálogo, una reflexión, es decir, algún tipo de conexión con lo que los alumnos ya saben, y que tú entonces puedas impartir este nuevo conocimiento. Y obviamente, pues, eso nos va a llevar a poder evaluar, a poder acompañar esos procesos emocionales, esos procesos cognitivos, y que va a favorecer al aprendizaje significativo, ¿no? Recuerda que el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que se queda en mi corazón y que produce realmente algo que va a producir, bueno, algo que va a quedarse y que a la larga va a producir un verdadero cambio. Entonces, continuamos un poquito más rápido. ¿Cuáles pueden ser las estrategias para poder llegar a este tipo de aprendizaje significativo? Bueno, tenemos varios enfoques o varias estrategias pedagógicas que nos favorecen el aprendizaje significativo. Recuerda que dentro de la pedagogía hay un enfoque muy fuerte, un enfoque constructivista muy fuerte. ¿Qué significa un enfoque constructivista? Que en conocimiento no se transmite como un objeto que se pasa de una persona a otra, sino que se construye a través de cada estudiante, y se construye de una manera activa. Es decir, donde estamos interactuando con el estudiante para que él, con el conocimiento previo, pueda recibirlo y construya
algo con el conocimiento nuevo. Para esto, pues obviamente el formador debe diseñar actividades didácticas, debe de comparar, hacer experimentos, reflexionar y obviamente pues esto puede incluir algunas estrategias como mapas mentales, mapas conceptuales, preguntas abiertas, debates, llevarlos a un problema para que pueda solucionarlos, puede llevar esto de metáforas, parábolas, análisis, en fin, este, es decir, que vamos a buscar todo lo que sea posible para que los y las personas que nos están escuchando puedan tener el conocimiento, ¿no? Adquirido de una manera correcta. Recuerda, bueno, te hablaba de esto, que es un enfoque constructivista. Estos son los ejemplos, uso de mapas mentales o conceptuales, que tiene que ver en la forma en la que podemos ayudar al alumno a que pueda organizar toda la información que recibe. Obviamente cuando se le hace preguntas, pues eso hace que la persona tenga una forma de analizar lo que se está hablando y eso nos lleva a que tenga un pensamiento crítico. Pues algunos de los ejemplos, ¿verdad? De lo que podemos incluir en lo que es nuestra metodología para que entonces se pueda quedar como un enfoque penetrado, como una información coherente, como un aprendizaje significativo. Bueno, en el caso de nuestra materia, que es didáctica de la religión, pues entonces vamos a ver que la religión, o la relación más bien de la espiritualidad y la religión. Y en este enfoque, la religión y la espiritualidad pues pueden ser herramientas súper poderosas para poder fortalecer, favorecer el aprendizaje significativo, especialmente cuando se trata de valores, de ética, de moral, sentido a la vida, identidad cultural. No se trata de imponer creencias, vuelvo a repetirlo, porque eso somos muy dados de repente a querer imponer lo que yo creo, sino de utilizar el lenguaje simbólico, narrativo, reflexivo, que me lleve a tener una idea y un crecimiento. Entonces, por el otro lado, recuerda que la parte de la espiritualidad se relaciona con el crecimiento interno que yo tengo y que obviamente eso me da propósito, me da identidad, me da una sensación de paz y esto me ayuda para que entonces lo que estoy aprendiendo lo pueda llevar de una manera tangible a lo práctico, así de fácil, ¿no? Y esto me va a ayudar a desarrollar, pues obviamente, una forma de pensar más ética, una forma de pensar más moral, una forma obviamente, de pensar más espiritual. Y estas estrategias facilitan la conexión entre lo emocional, lo cognitivo y lo espiritual. Esto hace que entonces el aprendizaje no solamente sea significativo, sino que también sea transformador. Eso es muy importante. Am, Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del aprendizaje significativo? Tenemos 5 beneficios del aprendizaje significativo. Primero, mayor comprensión y mayor retención de contenidos. Recuérdate que al no ser mecánico, pues eso hace que entonces yo pueda retenerlo y a la larga pueda utilizar ese conocimiento previo para poder incluso sacarlo y poder incluso ayudar a otros, ¿no? Este, tenemos también lo que es la aplicación de diferentes contextos, es decir, que yo tengo la capacidad para aplicar lo aprendido en diferentes contextos de lo que estoy viviendo. Te decía hace rato, la parábola del hijo pródigo. Pues por una parte puedo aplicarlo cuando yo no obedezco o cuando yo tomo malas decisiones, ¿a dónde me lleva esto? Puedo aplicarlo en otro contexto, es decir, cuando me doy cuenta que estoy mal y si me arrepiento, ¿qué puede suceder? Y puede aplicarse en otro contexto, es decir, que sin merecer recibo el amor de un padre. En fin, obviamente que esto me ayuda para que yo lo pueda tener como muy presente. También 3, desarrollo de pensamiento crítico, de lo que hemos hablado. 4, fortalecer la autoestima y la autonomía.
Y 5, integración de valores y sentido personal. Ahora, esos son los beneficios. Ahora bien, también hay que comprender que hay ciertos desafíos. Desafíos en cuanto al aprendizaje significativo, áreas de oportunidad en donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, ¿qué tenemos que tener cuidado? Primero, pues el tiempo limitado en una aula. Es decir, que si queremos explorar contenidos a profundidad, pues va a ser como un poquito complicado. Hoy mismo, yo a través del video pues me gustaría poder hablar un poquito más de los teóricos como Dewey, como Oswald, en fin, hay un montón de teóricos que hablan acerca del aprendizaje significativo, las estrategias, pero obviamente eso sería netamente pedagógico, que son bases para poder comprender cómo una persona razona y por qué es importante llegar a ese tipo de conocimiento. Pero bueno, obviamente el tiempo no nos permite. Otro desafío es las evaluaciones inadecuadas. Es decir, que a veces nos centramos en las evaluaciones por lo que se memoriza una persona, más no por lo que comprendió de ese tema. Y entonces ponemos nuestro enfoque en un aprendizaje superficial y poco duradero. Es decir, no promuevo la comprensión. Lo único que estoy fomentando es que yo memorice para poder pasar. Espero que no nos pase en esta clase, sino que realmente podamos dejar aprendizajes que vayan a marcarnos para poderlos poner en práctica. Otro desafío es la desmotivación. A veces los chicos, a veces las personas, nuestro público, nuestro auditorio, a veces está desanimado. ¿Por qué? Porque pasó algo personal antes de llegar a la ponencia, pasó algo difícil emocionalmente días atrás con un familiar y todo eso va haciendo que haya un poco de atractivo hacia la enseñanza que va a recibir. Por el otro lado, puede ser un canal para que entonces tenga más atención, pero el hecho es de que muchas de las ocasiones eso es algo que nos desmotiva y nos hace perder la concentración. Y para esto, pues es algo que el formador tiene que trabajar mucho en las estrategias de cómo poder atraer para que pueda entonces promover ese deseo de la persona que está teniéndolo. Y obviamente, pues los métodos tradicionales. ¿Cómo es esto? Que muchas veces nos centramos en el contenido. Necesito que aprendan esto. Y se nos olvida un poquito la parte práctica. Yo creo que siempre es bueno poder mezclar el contenido con lo práctico. Esto es lo que nos va a llevar a un aprendizaje significativo. ¿Qué es el propósito? La verdad es que nosotros como psicopedagogos, como pedagogos, como teólogos, tenemos una función vital, importante, al tener que promover todas estas metodologías. ¿Qué metodologías? Pues las que hemos estado aprendiendo con un solo propósito, que podamos diseñar estrategias personalizadas o estrategias específicas para crear buenos ambientes y entonces el aprendizaje se vuelva más significativo. Recuerda que el aprendizaje significativo no es una técnica, es una forma de entender el proceso de cómo la persona está aprendiendo con su historia, conocimientos, el mundo que le rodea. Entonces tenemos que tener un enfoque bien agudo en cuanto a cuál es el propósito por el cual yo estoy esforzándome para que la gente aprenda. Entonces, esto es aprendizaje significativo y me gustaría cerrar con algo. Déjame cerrar esta parte. Me gustaría cerrar con la última parte de la clase, lo cual yo creo que es también muy, muy importante. ¿Cuál es la última clase, la última parte de la clase? La metodología, perdóname, pero basada ahora en la religión, en la fe, que es lo que te compartía hace ratito. Dame la oportunidad de poder abrir este nuevo
este nuevo cuadro de diálogo, de aprendizaje, y con esto básicamente estamos terminando. Bueno, pues, ¿cuál es el propósito de esta metodología basada en en la religión? Lo que pasa es que hablar de la religión y hablar de la fe eh, va más allá, permítame un segundo, porque las dimensiones de la doctrina, de la fe, de la moral, tiene una fuente inmensa, rica de símbolos, relatos, valores, aún rituales, que pueden ser aprovechadas como herramientas pedagógicas. Es decir, desde la psicopedagogía, poder incorporar elementos dentro de nuestra metodología. eh, Recuerda, no para imponer creencias, sino para utilizar un lenguaje simbólico y que pueda promover esos aprendizajes significativos que conecten con la vida emocional y espiritual de de los que están siendo formados. Así es que por último vamos a explorar, porque recuerda que estamos viendo didáctica de la religión, cómo la parte de la religión puede ser un recurso metodológico que puede ser muy valioso y qué beneficios aporta y cómo implementa, obviamente de una forma muy respetuosa, al proceso educativo. ¿Por qué la religión como recurso metodológico es importante? Bueno, a lo largo de la historia del hombre, las religiones utilizan historias, mitos, parábolas, relatos, símbolos, como por ejemplo en el caso de del cristianismo, la cruz, la paloma, la luz, la sal, eh, el redil, la puerta, en fin, como mensajes, o utilizan esos símbolos para poder llevar un mensaje que es muy complejo de una forma muy sencilla y realmente profunda. Y esto, a través de las parábolas, a través de los relatos, a través de de los símbolos, pues facilita la comprensión y obviamente la retención de ese aprendizaje, especialmente cuando se trabaja con esos valores, con esa moral, con esa identidad. Obviamente que es importante comprender que al utilizar esta parte metodológica, pues llega a cobrar un sentido importante para quien lo está recibiendo. Y para eso, pues obviamente la mayoría de nosotros hemos utilizado en algún momento cierto lenguaje, cierto simbolismo. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a llevar a tener una conexión con la identidad que se está creando en nosotros. Recuerda que al ser religión está hablando de la identidad espiritual de la persona. Y eso también incluso la identidad cultural. Es decir, que tenemos que incorporar el aprendizaje para darle un sentido de pertenencia que pueda favorecer a que esa persona quiera seguir aprendiendo. Esa es una conexión de identidad. Pero también está la parte de la dimensión en lo emocional y en lo espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los símbolos, muchos de los relatos nos llevan a poder reflexionar, nos llevan a poder entender en qué parte estamos haciendo algo equivocado, en qué parte podemos cambiar y cómo podemos mejorar. Recuerda que esto es parte de la didáctica, no solamente la información, sino la comprensión de lo que no estoy haciendo bien, de lo que puedo hacer para cambiar y obviamente llevarlo al aprendizaje significativo que es la parte práctica. Y eso se va a convertir en algo realmente importante porque va a ser afectivo, como lo vemos aquí en nuestra diapositiva, y obviamente, pues espiritual. Y eso nos da valores, nos da ética. Entonces, la religión eh, nos transmite valores, valores universales que son importantes para que todo mundo pueda regirse por ellos y que de esa manera haya una formación integral.
Recuerda que es la parte emocional integral, hablamos de la parte emocional, hablamos de la parte cognitiva y hablamos de la parte espiritual. Entonces, también me gustaría mencionarte que hay algunos aspectos que son claves para poder implementar esta metodología basada en la religión. ¿Cuáles son esos aspectos clave? Primero, el respeto de las creencias. Cuando hablamos de la metodología, debemos de entender que hay muchos tipos de creencias y que no todas las personas tienen la misma forma de pensar. Entonces, tenemos que utilizar la religión como un recurso cultural, tenemos que utilizar la fe como un recurso pedagógico, pero no como un dogma que imponer. Yo de forma particular te puedo platicar rápidamente que soy ministro de culto en una iglesia, pero aparte de eso soy coordinador técnico, tengo cierto privilegio de una posición privilegiada y el colegio donde estoy es un colegio católico cuando pues mi formación de fe es cristiana. Pero fíjate que cuando comienzas a tener respeto, entonces hay esa apertura de la persona que te escucha. Tú no estás, a mí me ha tocado tener que estar presenciando misas, porque recuerda que es un colegio católico, misas, y muy respetuosamente estar ahí, escuchar lo que el sacerdote está diciendo y a veces hasta tomar nota y decir, uy, esto que dijo se me hace interesante, creo que se pudiera complementar con esto que yo pienso. Bueno, otra cosa es tener cuidado en la selección de contenidos. Es decir, tengo que aprender a usar bien el contenido que quiero transmitir. ¿Por qué razón? Porque hay diversas perspectivas culturales y se trata de poder estar abiertos. No estoy hablando yo de ecumenismo, es decir, que todas las religiones converjan en una sola, no, sino tener la apertura para poder escuchar. Me viene a la mente el apóstol Pablo cuando llega a un lugar de Grecia y entra a la ciudad y de hecho, mientras va pasando, hay varios monumentos. Y llega a la Acrópolis, que era el lugar donde se enseñaban las nuevas tendencias, las nuevas filosofías. Y él comienza diciendo, bueno, iba pasando, iba entrando y encontré un monumento que dice al Dios no conocido. Pues de ese Dios te quiero hablar. Pero está en el Acrópolis, es decir, en el lugar donde se está enseñando las nuevas tendencias filosóficas. Y bueno, pues entonces solamente aprovecha el momento para poder llevar el mensaje de fe que él quería transmitir, que es justo lo que es el punto 3, la integración con el currículo, es decir, que los objetivos del aprendizaje y el contexto con el cual estás utilizándolos lleven o se vinculen para llevar un aprendizaje significativo. Hay estrategias que podemos utilizar, estrategias que nos pueden ayudar a poder comprender de una manera más práctica una enseñanza. Te decía yo, el uso de parábolas, que son historias breves que nos permiten tener una moral, una espiritualidad clara y son muy útiles para conceptos pues que son abstractos, ¿no? Por el otro lado, tenemos análisis de símbolos, es decir, trabajar con los símbolos que nos permiten dar significados profundos de una manera visual, de una manera sensorial. Hablaba hace ratito, ¿no? El ejemplo de la paloma, y entonces queremos hablar de la persona del Espíritu Santo y lo relacionamos con este símbolo que es la paloma. No es porque el Espíritu Santo sea una paloma, sino porque es un símbolo. Entonces, cuando llegamos a esta parte, es como poder tener un sentido más claro de la información que estoy recibiendo. Hay otros tipos de metodologías como la ritualidad educativa, es decir, llevarlos al contexto de la reflexión, al silencio, a ver, guarda el silencio, escucha, vamos a meditar y eso pues obviamente nos lleva a poder tener un aprendizaje un aprendizaje nuevo al previo que ya se tenía. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Los beneficios psicopedagógicos. Bueno, primer beneficio, mejora la atención y la memoria. ¿Por qué? Porque el uso de las narrativas nos ayudan a recordar. No solamente es un símbolo de enseñanza,
sino que nos ayuda a facilitar la retención de esa información. Entonces, cuando hablamos de la multiplicación de los 5,000, perdón, la multiplicación de los panes y los peces, y cómo los 5,000 fueron alimentados, esas narrativas son las que te ayudan a recordar una historia completa, ¿no? Obviamente, estamos hablando del fortalecimiento emocional, es decir, conectar el aprendizaje con los valores que se están transmitiendo. Y entonces el aprendizaje se vuelve de una manera más relevante y motivadora. También el desarrollo del pensamiento crítico, es decir, cómo analizamos los relatos, cómo entendemos los símbolos, y eso nos lleva a poder tener una reflexión y un cuestionamiento. Esto es algo que Jesús hacía mucho. Recuerda que cuando él hablaba de las parábolas y hacía comparaciones, siempre los llevaba al análisis, ¿no? Recuerda que esta es como la semilla que cae en buena tierra y que produce un fruto. Ah, pues el que no tuviera fe, como ese grano de mostaza, entonces no podrá decirle, mira la higuera se secó. Y de igual manera, así había un granjero que tenía una higuera que no producía y le iba a cortar y le dijo, déjalo otro año, yo mismo la cortaré. En fin, es decir, que te lleva a un pensamiento crítico, pero te invita a la reflexión para que eso entonces venga a un cuestionamiento interno y entonces pueda yo llegar a una reflexión con una acción. Y el fomento o fomentar la inclusión y el respeto, es decir, que siempre va a haber una diversidad, como lo mencionaba hace ratito, una diversidad de pensamientos. Eh, Ahora, hay un ejemplo, aquí nada más rápidamente, un ejemplo práctico de lo que es la solidaridad. Por ejemplo, número uno, presentamos la parábola del buen samaritano, ¿no? Y entonces hablamos. Obviamente sabemos que ese relato habla de aquel hombre que realmente fue solidario porque sin tener mucho que, fue y ayudó al que lo necesitaba. Y bueno, ahí ya estamos hablando de lo que es el ejemplo práctico del aprendizaje significativo. Paso dos, pues entonces hablamos y dialogamos respecto al significado de lo que es esa narrativa y cómo refleja ese valor. Bueno, estamos hablando de la solidaridad, es decir, un tema moral más que espiritual. Número tres, cómo relacionamos ese valor de la solidaridad con situaciones reales en donde yo estoy, en la escuela, en el trabajo, y cómo entonces se puede volver en un aprendizaje contextualizado. ¿Qué dice contextualizado? ¿Cómo lo aplico en donde me voy a desarrollar? Ah, bueno, pues si es en la calle, si es con un compañero de trabajo, si es con un familiar. Es decir, depende del contexto. Es como, no, pues es que se puede aplicar a la familia, claro. ¿Por qué? Porque tal vez hay uno de tus primos que está pasando por una necesidad y tal vez no necesitas decirle, oye, ¿qué necesitas para que yo te ayude? Tal vez el día de hoy tú le vas a llevar unas galletitas y le vas a decir, mira, yo estoy contigo. Tal vez no la estás pasando bien, pero mira, vamos a comernos juntos estas galletas o este cafecito. Y eso obviamente lo relacionamos el valor de esa parte moral con situaciones reales. Bueno, entonces eso hace que nos llevemos una actividad práctica y en ese sentido, pues al tener algo práctico, pues aplica como un aprendizaje que realmente se queda en el corazón. Y por último, pues cerramos con un momento de reflexión, de motivación sobre el impacto personal, social de lo que estamos, en este caso la solidaridad, de cómo es que tú puedes llegar a ser solidario y cómo esto puede ayudarte a ser mejor persona. Bueno, pues solamente quiero terminar eh, diciéndote que la formación de educadores, la formación del uso de la religión es muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque esta metodología de la religión requiere que nosotros como formadores seamos realmente sensibles a la necesidad de las personas. Y por el otro lado, seamos un puente que conecte la mente, el corazón y el espíritu del estudiante. Quiero cerrar, aparte de una oración, se nos haya terminado la clase el día de hoy, quiero cerrar diciéndote que tenemos una tarea muy importante dentro de nuestra labor
de formadores. Es una misión que es humana, pero a la vez espiritual y es profunda. Tenemos que acompañar a las personas en la búsqueda de lo que ellos tienen de necesidad. Tenemos que sembrar con sentido, no solamente aventar la información. Tenemos que ayudar a nuestros estudiantes, a los que estamos mentoreando, a vivir esos valores y más en este mundo complejo donde los valores, pues, de alguna manera ya están de lado. Quiero agradecerte por participar de esta clase. Eh, Recuerda, está el video, páusalo cuando lo necesitas, vuélvelo a poner, etcétera, etcétera. Y sobre todo, recuerda que estas ideas son solamente ideas prácticas que tú vas a desarrollar. Tú le vas a meter creatividad, tú le vas a meter empatía, tú le vas a meter convicción. Obviamente cada uno tiene su forma diferente de enseñar, su forma diferente de transmitir, pero la metodología nos va a ayudar a tener forma para poder hacerlo. Recuérdate que somos formadores y estamos siendo formados para formar. Déjame terminar con una oración y con esto terminamos nuestra clase número 3. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de poder aprender algo tan importante, Señor. Gracias, Señor, porque sé que aprendimos acerca de la didáctica como un arte, aprendimos acerca de las metodologías activas, pero ahora aprendimos también del aprendizaje significativo. Que todo esto quede grabado en nuestro corazón, Señor, y que nos permita, Señor, poder atesorarlo, pero también ponerlo en práctica. Gracias por nuestros estudiantes, porque realmente ellos están poniendo toda su parte para poder aprender. Señor, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me resta solamente agradecerte, que tengas una excelente semana. Pon atención ahí en tu descripción de la clase. Ahí vienen algunas actividades por realizar. Ahí vienen las descripciones también de los videos que me gustaría pudieras consultar, que es parte de la tarea. Y bueno, solo me resta decirte que te sigas esforzando, que le sigas echando ganas. Yo sé que de repente llega a ser un poquito pesado, pero ánimo. Yo sé que al aprender todo esto, simplemente estás desarrollando más estrategias, más herramientas para ser más efectivo en tu vocación de formador. Que tengas excelente día, excelente tarde, excelente noche o excelente madrugada. Nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta luego.